Hola, 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 mis queridísimos fans de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y por supuesto drama. Porque aquí en nuestro rinconcito de YouTube, amamos el drama, lo vivimos y sobre todo, lo analizamos a fondo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras cabezas desde hace semanas, un misterio que nos ha quitado el sueño y que finalmente parece que está a punto de resolverse. Sí, estoy hablando de Özge y su gran secreto. Y no solo eso, sino que además, vamos a explorar sus verdaderos sentimientos hacia Serkan. Créanme, lo que tengo que contarles los va a dejar boquiabiertos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos semanales, donde desmenuzamos las últimas noticias, teorías y chismes jugosos de tus series turcas favoritas. No te arrepentirás. Prometo mantenerte al tanto de todo lo que pasa detrás de cámaras y delante de ellas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Desde que Özge apareció en escena, su personaje ha sido un enigma. Una mujer con una aura de misterio, siempre con una sonrisa enigmática y una mirada que parece esconder mil secretos. Hemos especulado sobre su pasado, sobre sus intenciones y, sobre todo, sobre su conexión con Serkan. ¿Es una aliada? ¿Una enemiga? ¿O hay algo más profundo que aún no hemos descubierto? Pues bien, amigos míos, las últimas pistas que hemos recopilado apuntan a una revelación impactante. Parece que el secreto de Özge está directamente relacionado con el pasado de Serkan. Recuerden esas conversaciones a medias, esas miradas furtivas, esas frases ambiguas que dejaban entrever que ambos compartían un secreto que los unía y, al mismo tiempo, los separaba. Es como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un hilo que los acerca y los aleja en partes iguales, tejiendo una trama de intrigas y emociones que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Durante semanas hemos teorizado sobre la posibilidad de que Özge sea una hermana perdida de Serkan, una antigua socia de su padre, o incluso una exnovia despechada. Pero, ¿y si la verdad es aún más sorprendente? ¿Y si el secreto de Özge no es algo que le concierne directamente a ella, sino algo que involucra a Serkan de una manera mucho más profunda? Imaginen las posibilidades, el abanico de opciones que se abre ante nosotros. Podríamos estar ante una revelación que cambie por completo la dinámica de la serie, y que nos haga replantearnos todo lo que creíamos saber. Las últimas filtraciones apuntan a que Özge conoce la verdad sobre el accidente que marcó la vida de Serkan, el accidente en el que perdió a sus padres. Recuerden que Serkan siempre ha tenido lagunas en su memoria sobre ese fatídico día. Siempre ha habido piezas que no encajan, detalles que no terminan de cuadrar. ¿Y si Özge es la clave para desbloquear esos recuerdos perdidos? ¿Y si ella posee la llave que abre la puerta a la verdad, una verdad que Serkan ha estado buscando desesperadamente durante años? Parece que Özge tiene información crucial sobre las verdaderas circunstancias del accidente. Información que podría cambiar por completo la percepción que Serkan tiene de su pasado y de su presente. ¿Fue realmente un accidente o hubo algo más detrás? ¿Alguien fue responsable de lo que sucedió? Y lo más importante, ¿por qué Özge ha guardado este secreto durante tanto tiempo? ¿Qué la motiva a mantener esta información oculta? ¿Acaso teme las consecuencias de revelarla? ¿O hay alguna otra razón, algún motivo oculto que aún no hemos descubierto? Pero la cosa no termina ahí, porque además del secreto que guarda, también es crucial entender qué siente Özge por Serkan. A lo largo de la serie, hemos visto cómo su relación ha evolucionado, pasando de una tensa rivalidad a una extraña forma de respeto mutuo. Pero, ¿hay algo más ahí? ¿Existe una atracción latente entre ellos? ¿Acaso se trata de un amor prohibido, un sentimiento que ambos se niegan a reconocer? Analicemos las pistas. Recordemos esas miradas intensas, esos roces accidentales, esas conversaciones en las que ambos parecían estar a punto de confesar algo importante. ¿Podría ser que Özge se haya enamorado de Serkan? ¿O que sienta algún tipo de obligación hacia él debido a su secreto? Tal vez se siente responsable de protegerlo, de cuidarlo, de evitar que sufra más de lo que ya ha sufrido. O quizás se siente atraída por su vulnerabilidad, por esa fragilidad que se esconde tras su fachada de hombre fuerte e independiente. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque si Özge está enamorada de Serkan, su secreto podría tener un impacto devastador en su relación.
Imaginen la situación: Ozge guarda una verdad dolorosa sobre el pasado de Serkan, y al mismo tiempo, está luchando contra sus propios sentimientos por él. Es una bomba de tiempo. Un cóctel explosivo de emociones reprimidas, secretos inconfesables y sentimientos contradictorios que amenaza con estallar en cualquier momento. Si Ozge decide revelar su secreto, podría destruir la confianza que Serkan tiene en ella. Podría hacer que se sienta traicionado, engañado y vulnerable. Pero si decide seguir guardando silencio, podría estar condenando a Serkan a vivir en la ignorancia, impidiéndole sanar y avanzar. Lo estaría privando de la oportunidad de enfrentarse a su pasado, de procesar sus traumas y de encontrar la paz interior que tanto anhela. La verdad es que Ozge se encuentra en una encrucijada. Tiene que elegir entre proteger a Serkan de una verdad dolorosa, o revelarla y arriesgarse a perderlo para siempre. Y créanme, esta decisión no será fácil. Es una decisión que la atormentará, que la hará dudar de sí misma y que la obligará a enfrentarse a sus propios demonios. Pero volviendo a los sentimientos de Ozge, hay otra posibilidad que no podemos descartar: que su relación con Serkan esté motivada por algo más que amor o amistad. Tal vez Ozge se siente obligada a proteger a Serkan debido a un pacto que hizo con alguien de su pasado. Tal vez se sienta responsable de lo que le sucedió a sus padres. O tal vez esté simplemente utilizando a Serkan para lograr sus propios objetivos. No podemos descartar ninguna opción, por más descabellada que parezca. En el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Ozge es un personaje complejo y lleno de matices. Una mujer que ha tenido que lidiar con secretos, mentiras y traiciones. Una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a las personas que le importan, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. Es un personaje que nos cautiva y nos desconcierta a partes iguales, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la complejidad de las relaciones. Y ahora, llegamos al punto culminante de nuestro análisis. ¿Qué piensa realmente Ozge de Serkan? Pues bien, después de analizar todas las pistas, las filtraciones y las teorías, creo que puedo decir con seguridad que Ozge siente una profunda admiración por Serkan. Admira su fuerza, su determinación y su capacidad para superar la adversidad. Admira su inteligencia, su creatividad y su pasión por el trabajo. Y por supuesto, admira su atractivo físico. Es evidente que Serkan posee un magnetismo especial, una cualidad que atrae a Ozge como una polilla a la luz. Pero más allá de la admiración, creo que Ozge también siente compasión por Serkan. Compasión por el dolor que ha sufrido, por las pérdidas que ha experimentado y por las dudas que lo atormentan. Ozge ve en Serkan a un hombre vulnerable, un hombre que necesita ser protegido y cuidado. Y creo que ese sentimiento de compasión es lo que la impulsa a guardar su secreto, a pesar de las consecuencias. Es un sentimiento noble pero al mismo tiempo peligroso, ya que podría llevarla a tomar decisiones equivocadas. En resumen, la relación entre Ozge y Serkan es un complejo entramado de secretos, emociones y lealtades. Una relación que está a punto de explotar y que podría cambiar por completo el destino de ambos personajes. Es una historia de amor, de dolor, de sacrificio y de redención que nos mantiene enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes mi propia teoría sobre el secreto de Ozge. Creo que Ozge sabe que el accidente de los padres de Serkan no fue un simple accidente. Creo que sabe que alguien fue responsable de lo que sucedió, y que esa persona podría estar muy cerca de Serkan. Y creo que Ozge está protegiendo a Serkan de esa verdad porque teme por su seguridad. Mi teoría se basa en una serie de indicios que hemos ido recopilando a lo largo de la serie: las miradas de soslayo, las conversaciones interrumpidas, los gestos nerviosos. Todos estos detalles apuntan a que Ozge sabe algo que no está dispuesta a revelar, algo que podría poner en peligro la vida de Serkan. Esta es solo mi teoría, por supuesto. Pero creo que tiene sentido a la luz de todas las pistas que hemos recopilado. Y estoy ansioso por saber qué opinan ustedes. ¿Comparten mi teoría? ¿O tienen alguna otra idea sobre el secreto de Ozge? Déjenme sus comentarios y debatamos juntos. Bueno, mis queridos fans, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de spoilers. Recuerden que esto es solo una teoría, y que la verdad podría ser aún más sorprendente.
El mundo de las telenovelas turcas es impredecible y nunca sabemos qué giros inesperados nos esperan. Para recapitular rápidamente, hoy hemos analizado el gran secreto de Özge, explorando su posible conexión con el pasado de Serkan y sus verdaderos sentimientos hacia él. Hemos visto cómo su relación es un complejo entramado de secretos, emociones y lealtades, y cómo la revelación de la verdad podría cambiarlo todo. Hemos desentrañado los hilos de esta intrincada trama, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama y emoción. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme en los comentarios sus propias teorías sobre el secreto de Özge. ¿Qué creen que está ocultando? ¿Qué sienten por Serkan? ¿Y quién creen que fue responsable del accidente de sus padres? Quiero saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Juntos podemos llegar a la verdad. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más jugosos de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el drama nunca termina. Adiós. Y no olviden que la vida es una telenovela, así que disfruten cada momento y vívanlo con pasión. Hasta la próxima.